¿Cómo estás? Te saludo en una nota más en video para esta bitácora en video, para este blog que comparto contigo, pues prácticamente todas las noches para contarte lo que ha sido de mi vida, sobre todo lo que tiene que ver con mi apostolado. Y pues ya me verás uniformado con mi sudadera del Avivamiento Eucarístico Nacional, porque pues ya entré en acción hoy en esta misión cuaresmal que me invitaron a dirigir en la parroquia de María Reina de la Paz, acá en Sammamish. Acuérdense, amigos que viven en Seattle, que están cordialmente invitados a que nos acompañen mañana domingo y el lunes de 6:30 a 8:30 para estas sesiones tan fascinantes que voy a compartir con quienes nos acompañen. Y entré en acción hoy porque me pidieron que anunciara yo, que hiciera el anuncio final, porque lo han estado anunciando, por supuesto, en las misas y en los boletines semanales, pero me pidieron que fuera hoy a la misa de la vigilia del domingo y mañana también a las misas para hacer un anuncio final y que la gente se anime a acompañarnos. Así que pues por eso estoy ya uniformado, porque lógicamente que en la misa pues tuve que ir con mi uniforme, pues para que vean que tengo que ver con el Avivamiento Eucarístico Nacional. Y estaba trabajando, pues casi siempre cuando te escribes porque estoy trabajando en algo que tiene que ver con esto, estaba trabajando en mis diapositivas, estaba terminándolas, pero se me terminó la batería aquí de mi computadora portátil justo cuando me faltaban dos por terminar, ya las haré mañana. Y sabes que estaba justamente trabajando en una lámina de un aspecto de la Sagrada Liturgia que es muy bonito y que es esencial. Y tiene que ver con dos conceptos. Mira, lo que vamos a hacer, te cuento paso a paso. Obviamente no te voy a desarrollar aquí la conferencia porque no me da tiempo, ¿no? Pero lo que voy a hacer mañana, una de las cosas que voy a hacer es una lectura sincrónica de los 4 relatos de la institución de la Eucaristía. En el orden que fueron escritos, en la primera carta a los Corintios, luego el Evangelio según San Marcos, luego el Evangelio según San Mateo y luego el Evangelio según San Lucas. Y los voy a contrastar, vamos a ponerlos, a comparar, mejor dicho, vamos a colocarlos en paralelo y vamos a ir leyendo versículo por versículo para identificar similitudes y para identificar diferencias. Y va a haber una diferencia muy interesante porque va a haber 2 evangelios en los que vemos que Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Y hay mejor dicho, un evangelio y la primera carta de Pablo a los Corintios en que Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, en tanto que en los evangelios de Mateo y de Marcos, eso se omite. Mañana voy a explicar a qué se debe esa discrepancia entre 2 y 2 y esa similitud entre los dos que lo mencionan. Y de ahí, de esa orden que da Jesús, hagan esto en memoria mía, es que se desprenden 2 elementos de la Sagrada Liturgia que son fascinantes y que en gran medida le dan su razón celebrativa de ser o su razón ritual de ser, porque son 2 aspectos que se conocen como la mímesis y la anamnesis. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús dice, hagan esto, a eso se refiere la mímesis. Y cuando dice, en memoria de mí, a eso se refiere la anamnesis. ¿Cómo es esto? Bueno, la mímesis, hagan esto, consiste en imitar. Mímesis, imitar. Piensa en los mimos. Mímesis, mimo. Los mismos son pues estos actores. No sé si se consideran payasos o si se consideran actores o si se consideren pues propiamente mimos, pero ya sabes que lo que hacen ellos es imitar lo que ven que hacen los transeúntes en las plazas, por ejemplo. Entonces, la mímesis consiste en imitar
un gesto o en imitar un rito, aunque pues los ritos tienen gestos, imitar un gesto del pasado para hacerlo presente. Entonces, por ejemplo, cuando el sacerdote toma el pan y lo bendice y se inclina sobre él como hizo Jesús en la última cena, está haciendo una mímesis. Por ejemplo, cuando se bautiza un bebé y el sacerdote realiza el rito de la efetación para que se le abran los oídos y le toca los oídos y le dice efetá, ábrete, está haciendo una mímesis, está imitando a Jesús cuando le abría los oídos a los sordos, por ejemplo. Entonces, los ritos tienen esa mímesis, tienen esa imitación, tienen esa actuación en imitación, algo que resulta, por ejemplo, muy evidente en la misa vespertina, en la Cena del Señor, en Jueves Santo, en el lavatorio de los pies, que Jesús va justamente, que el sacerdote más bien va haciendo la mímesis de lo que hizo Jesús. Y por cierto que mañana parte de lo que voy a hacer también es desmenuzar verso por verso la perícopa del lavatorio de los pies, porque Juan no presenta en su evangelio la institución de la Eucaristía. Mañana voy a explicar por qué no. Pero lo que presenta Juan en su última cena, que los otros no presentan, es el lavatorio de los pies. Entonces voy a ocuparme también de esa parte, también con miras, por supuesto, a lo que vamos a celebrar en el Tríodo Pascual. Y vamos viendo cómo el sacerdote hace lo mismo que hizo Jesús. Se despojan las vestiduras, se ciñe una toalla, lava los pies, se vuelve a colocar sus vestiduras, y el hecho de que se quite la casulla y se la vuelva a poner, así como Jesús se quitó las vestiduras y después se las pone, es una parte esencial de lo que hizo Jesús. Tiene un significado importantísimo que pues es que tienes que ir a la conferencia porque te animo que aquí te la cuente toda. Pero bueno, estamos hablando de la mímesis. Entonces vemos cómo el sacerdote va imitando lo que hizo Jesús en el lavatorio. Entonces ese aspecto litúrgico de la mímesis está conectado con ese hagan esto, hagan esto. Jesús refiriéndose en concreto a pues la consagración del pan y del vino, a la fracción del pan, a celebrar la misa como él celebró la primera en la última cena. Y después el otro aspecto, el de la anamnesis, ese es el que tiene que ver con la otra parte de en memoria de mí. Hagan esto, mímesis, en memoria de mí, anamnesis. Esta palabra griega anamnesis la entendemos nosotros como recordar, pero en realidad lo que significa estrictamente es más bien no olvidar. Anamnesis, piensa en la palabra amnesia. Amnesia es que se te olvide todo. Entonces, anamnesis es que no se te olvide. Entonces es chistoso porque ese no se olviden lo entendemos como recordar, pero tiene la parte anamnética de la liturgia, tiene el propósito de recordar, porque en eso consiste propiamente la anamnesis, consiste en recordar algo que sucedió en el pasado, pero no para recordarlo como un evento del pasado, sino más bien recordarlo para traerlo al presente, y al traerlo al presente poder tomar parte de él. Es algo que para los judíos era muy común. Simplemente en la cena de la noche de Pascua, el 14 de Nisan, el día de la primera luna llena o la noche de la primera luna llena de primavera, lo que hacen los judíos ese día hasta la fecha es hacer una anamnesis de la noche de Pascua en la que pasó el ángel del Señor por Egipto matando a todos los primogénitos, menos a las casas del pueblo de Dios, porque ellos estaban cenando el cordero como Dios les indicó, con el bastón en la mano y las sandalias puestas, porque esa noche iban a salir libres y que habían marcado sus casas, las puertas de sus casas con sangre del cordero. Entonces todo eso que pasó en esa noche lo recuerdan hasta la fecha los judíos en su cena de Pascua, con el propósito no de acordarse de algo que pasó hace miles de años, sino con el propósito de traer con ese recuerdo ese evento al presente para ellos tomar parte de él. ¿Y de qué manera toman parte de él? Haciendo
tangible ese recuerdo a través de la mímesis. Porque entonces ellos también siguen un ritual, comen lo mismo y van siguiendo una cena ritual que pues por miles de años se ha venido haciendo y se ha venido repitiendo, se ha venido imitando, se ha venido haciendo esa mímesis para que así la anamnesis pueda con ese recuerdo hacerse presente y los que están ahí tomen parte de. Por ejemplo, es muy bonito que en esa cena de Pascua judía, en el Seder del Pesaj, entre los diferentes alimentos que se consumen, que todos ellos tienen un símbolo religioso. Por ejemplo, comen ellos hierbas amargas para recordar la amargura del pueblo de Israel cuando eran esclavos en Egipto. Entonces, ¿de qué manera hoy, aquí en el siglo XXI, los comensales que se sientan a la mesa en la noche de la cena de Pascua van a vivir, van a experimentar la amargura de ese pueblo? Pues comiendo hierbas amargas. Y esas hierbas amargas además las mojan en agua con sal. ¿Para qué? Para que esa agua con sal, cuando la prueben, les sepa a las lágrimas que lloró el pueblo de Dios cuando eran esclavos en Egipto. Es entonces, a través de todos estos elementos se va haciendo una mímesis y esa mímesis hace que la anamnesis, o sea que el recuerdo, se vuelva vívido y al hacerse vívido se pueda tomar parte de él. Y es lo que hacemos en la misa siempre, precisamente. Una anamnesis de lo que hizo Jesús, de lo que sucedió en la última cena, y una mímesis de la forma como él tomó el pan, lo partió, lo bendijo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos. ¿Ves? Que es lo que hace el sacerdote a lo largo de toda la plegaria eucarística? Toma el pan, luego lo bendice, más adelante lo parte y después lo comparte. Tal cual hizo Jesús, ahí ves la mímesis. Y va recordando pues lo que hizo Jesús entonces y lo que hizo y lo que dijo. Lo que hizo y lo que dijo. Así que estos dos elementos de la liturgia son dos elementos muy muy bonitos, la mímesis y la anamnesis. Lo voy a explicar mañana aquí en la conferencia y estaba preparando una diapositiva justamente para explicar este tema, que de hecho originalmente no lo iba a explicar. Es que es un desafío, preparar estas conferencias es un verdadero desafío. Batallo mucho porque lo que más trabajo me cuesta es decidir qué no decir. Decidir qué no explicar, porque todo es fascinante. Pero no hay tiempo para todo. Y mientras menos tiempo me den de hablar, pues es más complicado, ¿no? Mañana tengo 2 horas, pero aún así hay tantas cosas para hablar que decidir qué no explicar es la parte difícil. Y bueno, entonces, según yo ya tenía todo el esquema y de repente me vino a la mente, porque estaba revisando y repasando mentalmente también a la secuencia de la conferencia para mañana decirla. Y entonces, cuando llegué a la parte del hagan esto en memoria de mí, dije, vaya, pues creo que sería conveniente aprovechar y explicar estos conceptos de la anamnesis y de la mímesis, porque pues estoy casi seguro que la mayoría de las personas que asistan a la conferencia, si no es que todas, ni siquiera saben que estos términos existen, mucho menos lo que significan, mucho menos la belleza que provocan en la celebración ritual. Entonces, pues ya preparé la diapositiva y cuando estaba preparando dije, de eso voy a platicarle a mis amigos al rato cuando grabe el blog de esta noche. Y en eso pues ya empecé, te digo, ya estaba trabajando en las últimas láminas y ¡zas! Que se me muere la batería. Y dije, bueno, ya, mañana le sigo. Esta noche no es tan tarde, ¿eh? Usualmente te grabo después de medianoche y apenas son 11:59. Así que todavía es temprano. Podemos decir que todavía es temprano. Pero no, ya esta vez sí, aquí le voy a parar. Porque aparte escucho mi garganta. Ya ves ayer que te decía que había estado mal. Sigo mal, de hecho, te pido tus oraciones porque me está costando mucho trabajo. Y mañana sí me preocupa, va a ser otra vez un día muy frío. Y va a estar lloviendo, entonces me preocupa mojarme y tener que entrar mojado al gimnasio de la parroquia donde voy a estar hablando. Pero bueno, ojalá que todo salga bien. Pidámosle a Dios que me ayude para que pueda hablar, porque mira, ya apenas llevamos que hablando aquí 12 minutos o algo así, y ya mi garganta se está cerrando, así que imagínate mañana 2 horas. Pues bueno, así es esto. Gracias por tu compañía, que tengas un domingo lleno de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.